Cristo, yo te amo. Dile, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Menciona el nombre de Jesús. Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Te amo, mi Cristo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, Cristo, yo te amo. Tú le puedes decir, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Menciona el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Cristo, Cristo, yo te amo, mi Cristo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.
precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Precioso Jesús, oh, oh, Jesús, 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 dígale precioso, precioso Jesús, oh, oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan hermoso, Jesús, 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 precioso Jesús, oh, 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 Jesús. Señor, te doy todo lo que soy para que te glorifiques, Dios. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Te doy todo lo que soy para que te glorifiques, Dios. Mira al Señor, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, sí, Señor, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, declara el nombre de Jesús en esta noche. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, precioso Jesús. Oh, oh. Sí, Señor, no hay nadie como tú, Padre. Es inigualable, Señor. No hay nadie que se compare a ti. Su nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre. Te adoramos, Señor. Sí, Señor, te bendecimos en esta noche, oh precioso Jesús, amado, amado mío.
voces. Santo eres. Vamos pueblo, vamos iglesia. Dile al Señor que tu voz se escuche más fuerte que los instrumentos. Dile: Santo. Santo eres. Sí, Señor, santo, santo, santo eres, santo eres. Sí, Señor, santo, santo eres. Y no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú, Señor. Todos juntos, dile: santo, santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, tú eres incomparable, tú eres digno. Santo, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo, santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Santo, santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Santo, santo, sí, Señor, cielo y tierra cantan que eres santo. Dile al Señor: santo, 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 cielo y tierra cantan que eres santo. Sí, Señor, santo, santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Santo, santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Solo las voces, dile: santo, santo, cielo y tierra. Santo, 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 cielo y tierra, que eres santo. Sí, Señor, santo, santo, cielo y tierra cantan que eres santo. Santo, santo, cielo y tierra cantan que eres santo.
Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es incomparable. No hay nadie como Él. Tenemos un Dios santo. Tenemos un Dios que perdona multitud de errores. Tenemos un Dios que es santo. Oh, ese Dios que es incomparable. Ese Dios que lo llena todo, que perdona todo. Ese Dios incomparable, oh, que te salva, que te levanta, que te dice: hijo mío, yo estoy aquí, yo estoy contigo y nunca te dejaré. Yo siempre he estado ahí. Iglesia, hoy yo te amo. Oh, adora al único Dios incomparable, al único Dios digno y santo. Ahí donde estás en tu lugar, habla con el Señor. Dios quiere escuchar tu voz, hermano. Iglesia, Dios quiere escuchar tu voz. Dios inclina su oído en esta noche para escuchar a aquel pueblo que le ama, aquel pueblo que le adora, aquel pueblo que se rinde sin reservas, sin condiciones ante su Rey, y le dice: amado, aquí estoy, Señor, delante de ti. Yo me rindo, yo me presento delante de ti, Señor. Hoy en esta noche, para decirte cuánto yo te amo. Amamos tu presencia, Señor. Amamos estar en tu casa, Señor. Amamos estar aquí. Amamos estar aquí. Aquí yo quiero estar, Señor. Yo he venido en esta noche para estar contigo, para entrar en un tiempo de amores contigo, Señor. Padre, perdónanos si nos hemos olvidado de ti, Señor. Hoy nos acercamos ante el trono de la gracia, oh, y reconocemos, Señor, nuestra necesidad está en ti. Yo te necesito. Habla con Dios ahí donde estás, habla con Dios. No te quedes callado, habla con Dios. Él escucha. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre.
Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Dale palmas al Señor en esta noche. Buenas noches, mis hermanos, que todos sean bienvenidos esta noche aquí en la casa de Dios. Y vamos a preparar nuestros corazones para darle nuestra mejor ofrenda a nuestro Dios, que dice la palabra de Dios que todo lo que tenemos, lo que somos, lo recibimos de las manos de Dios. Y por eso estamos aquí, porque estamos con un corazón agradecido a nuestro Dios. A nuestro Dios por las bondades, por su misericordia y por ver que hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado, que su promesa ha sido fiel y seguirá siendo fiel cada día, que Él dice en su palabra que Él suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a su grandeza que es en Cristo Jesús. Y creo que cada uno de nosotros, si pasáramos a compartir lo que ha hecho Dios, podemos pasar al frente a decir aquí: hasta el día de hoy Dios no se ha olvidado de mí. Hasta el día de hoy Dios ha cumplido su promesa en mí, en mi familia, en mi vida, y Dios seguirá cumpliendo sus promesas en nuestra vida. Por eso estamos aquí con corazones agradecidos a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacerle vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de traer ofrendas, diezmos, aportaciones al alfolí. Aleluya. Padre, le damos gracias, Señor bendito, en esta tarde, en esta noche, Señor, por su presencia, papito. Su palabra dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Y gracias, Señor, porque no solo lo decimos, sino sentimos su preciosa presencia en esta noche, aquí en esta casa, Padre. Gracias, mi Dios, por el pueblo, por cada uno de los hermanos, por sus hijos, que nos podemos reunir en esta noche con gratitud en nuestro corazón, así como traemos la mejor alabanza, la mejor adoración, traemos en esta noche nuestra mejor ofrenda, nuestro mejor diezmo, aportación, Señor, y creyendo, Padre, que usted suplirá cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos da fuerzas para trabajar. Gracias por el trabajo, por la economía, Señor, porque usted da cada día en nuestro hogar el maná, Señor, que no ha hecho falta, Señor. Así como el pueblo de Israel salía cada día a recibir el maná que venía del cielo, así nosotros recibimos de sus preciosas manos, Padre, la economía, el trabajo, y de eso le traemos en esta noche. Gracias, papito, porque usted es fiel, porque usted se merece lo mejor de sus hijos, porque usted dio lo mejor para sus hijos, para su pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, papá, le damos. Aleluya. Precioso Dios. Amén. Pueden pasar, hermanos, a dar sus ofrendas y aleluya. Vamos con libertad mientras le adoramos al Señor. Porque unimos para adorarte, hemos venido a exaltarte, a veces levantando, porque unimos para adorarte, hemos venido a exaltarte, nuestras voces levantando. Todos cantamos, exáltate, Señor, exáltate, Señor, exáltate, Señor, exáltate, Señor.
Toda la gloria, toda la gloria, toda la sean a ti. ¿Está listo para entregarle toda la adoración al Señor? Y decirle, exáltate, Señor, con mi adoración, con mi alabanza. Sí, Señor. Nos reunimos para adorarte, venido a exaltarte, nuestras voces levantamos, amando tus nombres. Nos reunimos para adorarte, hemos venido, nuestras voces levantamos, tu pueblo canta hoy, exáltate, Señor, exáltate, exáltate, Señor, toda la gloria, toda la honra y la alabanza sea a ti. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, exáltate, Señor, exáltate, Señor. Por última vez, dígale, toda la gloria, toda la honra y la alabanza sean a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda la gloria y la alabanza sean a ti, dice. Aleluya. Vamos a orar, vamos a bendecir y santificar diezmos y ofrendas. Y vamos a levantarlos este alfolí y vamos a consagrar las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios bendito Padre, una vez más. Consagramos, Señor, y santificamos diezmos, ofrendas, Señor, aportación que su pueblo ha traído, Señor. Gracias, Padre, y a aquellos hermanos, Padre, que tienen un trabajo, que tienen una empresa. Creemos, mi Dios, y declaramos, Señor, que usted, mi Dios, los va a bendecir y a prosperar cada día. Aquellos que tienen, trabajan en una empresa, creemos, Señor, de que mi Dios, usted los va a seguir bendiciendo a través de la economía de ese trabajo, Padre. Pero aquel que no tiene un trabajo, Padre, en esta noche declaramos que su palabra es fiel, Señor, que usted abrirá puerta grande de bendición en ese hogar, Señor, y traerá la economía, traerá lo necesario en ese hogar, y aún, Padre, habrá para traer a su casa. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús, le damos gracias, mi buen Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pues así, hermanos, como hemos alabado, glorificado a Dios con la alabanza, la adoración, las ofrendas, todo, pues ahora igual vamos a escuchar la palabra de Dios y estar atentos a la palabra de Dios que trae nuestro apóstol José, y lo bendecimos y que el Señor lo use. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Vamos a orar para darle gracias al Señor y poder tener la oportunidad. El día domingo pues tuvimos que ir rápidamente, pues teníamos la administración de la comunión, pero definitivamente el tema que estábamos considerando el domingo es un tema muy importante. El poder ver nosotros cómo Dios ha trabajado con la humanidad y cómo es que nosotros podemos ver a través de la Escritura los diferentes grupos. Yo quisiera que pudiéramos estudiar, posiblemente no los 3 grupos, pero sí poder entrar a estudiar cómo Dios ha trabajado con la humanidad y poder nosotros ver la forma en que Dios trabaja con el hombre. Pero como decíamos el domingo, lamentablemente la humanidad como que cada día más y más se aleja de Dios, y ese es el peligro que la iglesia del tiempo final está corriendo. ¿Por qué le digo yo eso? Porque nosotros podemos ver que hay
corrientes en las cuales uno puede estar metido en un determinado momento, en un determinado tiempo, sin darse cuenta de que uno ya está metido dentro de esa misma corriente. Le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, usted recordará cuando el Señor llamó a Abraham, y lo ve usted en el libro de Génesis. De hecho, lo tenemos acá. Cuando el Señor llama a Abraham con un propósito, dice la palabra del Señor acá, Génesis 11:31: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Fíjese que cuando nosotros vemos acá, de la tierra de la cual es sacado Abraham, Abraham es sacado de la tierra de Ur de los Caldeos. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la civilización de los caldeos, la capital de los caldeos era Asiria, y Asiria fue una ciudad fundada por Nimrod. Vamos a estudiar esto. Y entonces Abraham es tomado de en medio de una sociedad pagana. O sea, Abraham, cuando nosotros vemos que Dios toma a Abraham, Abraham no venía del pueblo de Dios. O sea, no había todavía, escúcheme, no había todavía un pueblo definido como pueblo de Dios, sino que podemos ver nosotros desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, vemos nosotros humanidad. Del 1 al 11 vemos humanidad. Del 1 al 11 nosotros vemos, digamos, tratos de Dios de una manera personal. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y 2 nosotros vemos un trato de Dios con Adán. Después nosotros vemos un trato de Dios con Noé. Bueno, vemos que a la muerte de Abel, pues prácticamente Dios tiene que permitir que a través de Adán y Eva nazca un hijo que será Set. Y solo podemos ver después la descendencia de Set. Pero vemos nosotros que Dios está trabajando con personas, no necesariamente está trabajando con la humanidad, aunque la humanidad está teniendo la oportunidad, pero que algunos en medio de la humanidad logran alcanzar delante de Dios gracia. Por ejemplo, veamos el caso de Noé. Por ejemplo, en el caso de Noé, nosotros podemos ver que Noé, de alguna manera, dentro de una sociedad que estaba caída, Noé haya gracia. Pero cuando nosotros entramos a este capítulo y vemos nosotros en este capítulo número 11, en el capítulo 11 nosotros vemos en el versículo número 1 lo que era el proyecto Babel. Pero en el 11:31 Dios, después de haber traído confusión sobre las lenguas, porque usted recordará que cuando empiezan a levantar Babel, el Señor dice que el corazón de los hombres estaba determinado en el hecho de edificar una ciudad y en el hecho de construir también una torre. Entonces Dios confunde a la humanidad para que ese proyecto se detenga. Ese proyecto, por ejemplo, el proyecto Babel, fíjense que lo podemos ver acá resumido de esta manera. Por ejemplo, se lo quiero leer. La Torre de Babel era un proyecto que consistía en un desafío a la soberanía de Dios y a su propósito para con la humanidad. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 11, nosotros encontramos que la humanidad ya en decadencia, cada día la maldad se hacía mucho mayor. Nosotros lo vemos en los días de Noé, que la maldad era grandísima. El corazón del hombre, el destino del hombre era solamente hacia el mal. Y entonces Dios decide cortar la humanidad. Usted lo ve en Génesis capítulo número 6, Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 8. Es tan así que en Génesis capítulo 8 es el capítulo del reinicio. En Génesis 8 usted recordará que es donde le dice el Señor a Noé: ahora sal del arca tú, tu mujer y tus hijos. Y les vuelve a dar la misma orden que le había dado a Adán: multiplíquense, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y entonces viene Dios, y usted recordará que hoy en día se está haciendo burla hasta del arco iris, porque usted recordará que Dios puso una señal en los cielos y esa señal era un arco iris. Y hoy en día el mundo gay, el arco iris es su símbolo. Y entonces nosotros encontramos que viene Dios, hermano, y el Señor ha visto la decadencia de la humanidad.
Y cuando se construye la Torre de Babel no era otra cosa, como vemos acá, un desafío a la soberanía de Dios y a su propósito con la humanidad. Este proyecto, considerado como proyecto Babilonia, porque usted, si ha estudiado, se va a dar cuenta que la palabra Babilonia viene de la raíz Babel, y la palabra Babel, su nombre significa confusión. Y entonces cuando este proyecto Babilonia o Babel se construye, es un proyecto para desafiar a Dios. Es una civilización apoyada solamente en la autonomía. Oiga esto, ¿qué podemos entender nosotros un proyecto donde prácticamente está sustentado bajo una autonomía? Es decir, el hombre no quiere nada con Dios. El hombre quiere ser autónomo. El hombre quiere ser independiente. El hombre no quiere nada con el soberano Dios. El hombre no quiere nada con el Creador. El hombre quiere vivir de acuerdo a su propio corazón. Y entonces nosotros encontramos que estaba apoyado solamente en la autonomía y en recursos humanos, que rehúsa al Creador y pierde la capacidad de oír a Dios. Es una sociedad, en los días de Nimrod, en los días prácticamente después del diluvio. Fíjese que cómo es interesante ver esto. Mire esto. Es interesante porque en el capítulo número 6, 7 y 8 Dios trata con la humanidad y viene un juicio a la tierra. Y cuando viene ese juicio a la tierra, pues prácticamente solamente queda Noé, su familia, y se vuelve a repoblar otra vez la tierra. Pero lamentablemente del capítulo 8 al capítulo 11, que aunque nosotros son solo 3 capítulos, pero son muchos años, encontramos otra vez la humanidad en decadencia. Y la decadencia era tan tremenda, era tan terrible, que se le ocurre a Nimrod, que es un descendiente de los hijos de Noé, que viene a ser un bisnieto prácticamente, porque Nimrod viene de la descendencia de Can. Y aquí hay, como dijéramos, mucha tela que cortar, porque uno de los pecados que se le atribuyen a Can es que Can vio la desnudez de su padre Noé, cuando Noé prácticamente se embriagó. Algunos historiadores bíblicos han considerado que lo que realmente hizo Can no fue solamente ver a su padre desnudo en la tienda, sino que algunos historiadores bíblicos han considerado que Can abusó sexualmente de su padre, porque dice la Biblia que cuando Noé supo lo que su hijo había hecho, entonces no se puede atribuir esto solo el hecho de que el hijo entró sorpresivamente a la tienda y vio desnudo a su padre, sino que se cree entonces que lo que él hizo fue que él abusó. Y cuando él abusó de su padre, él se lo notificó a sus hermanos, y sus hermanos prácticamente se molestaron. Y usted, si ha leído, recordará que sus hermanos trajeron una sábana y prácticamente taparon a su padre. Cuando el padre supo lo que su hijo había hecho, esa palabra es importante verla. Dice que lo que hizo Noé fue que trajo una maldición, pero la maldición no le estableció sobre Can, sino maldito sea Canaán. Y entonces Canaán era descendiente prácticamente también de Can, pero Can tuvo un hijo llamado Cus, y de la descendencia de Cus nace Nimrod. Y entonces nos encontramos nosotros con una descendencia que no quiere nada con Dios. Y mire usted, porque acá en Génesis capítulo número 10 y verso 10 nosotros encontramos los hijos de Can son Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Fíjense, esos son los hijos de Can. Can era hijo de Noé. Y entonces de los hijos de Can nace Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y Cus engendró a Nimrod. Pues prácticamente podemos ver entonces que Nimrod venía a ser que Noé era el papá, Can era el hijo, Cus era nieto y Nimrod era bisnieto. ¿Es así o no es así? Veamos, vamos a ver. Noé, Can, Cus, Nimrod, prácticamente es cuarta, es bisnieto. Así es bisnieto. Papá, hijo, nieto, bisnieto. En la cuarta generación, ¿usted no le llama la atención por qué la cuarta generación? ¿Qué dice la Biblia?
visitará Dios la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces aquí nosotros encontramos, por eso, hermano, mire, yo creo algo, vamos a darle más interés al estudio de la palabra, porque el día domingo uno no puede realmente entrar en tantos detalles, porque es un culto general, pero aprovechemos los días martes y jueves para los que están interesados en crecer en la palabra, y así ya poder platicar más despacio hasta que usted pueda hacer preguntas y poder aclarar un montón de cosas que uno no puede aclarar en una predicación. Pero acá estamos viendo ya en detalles prácticamente la descendencia. Y entonces dice que lo que hace este bisnieto de Noé, que es Nimrod, y es interesante porque dice 10:8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, o sea, se decía, había un refrán con respecto a Nimrod, se decía, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, cuando uno lee este pasaje, Nimrod no es uno que esté a favor de Dios, sino que cuando la escritura dice vigoroso cazador delante de Jehová, el concepto es un hombre que está en rebelión o en contra de Dios. Porque la palabra Nimrod, cuando usted va y estudia la palabra Nimrod, su nombre es traducción del hebreo Gibor, y Gibor cuyo significado es tirano, y también su nombre representa rebelde. Estos datos indican que se trata de un hombre recio de carácter. Su nombre Marad en hebreo significa nos rebelaremos, indicando resistencia violenta contra Dios. Entonces póngase a pensar usted que cuando Dios ve que el líder de este movimiento, de esta construcción, es Nimrod, porque la palabra del Señor dice, y fue el comienzo de su reino, está hablando de Nimrod, porque en el 10:9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, mire dónde comienza su reino. En el versículo número 10 y verso 10 dice, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. Nínive, pues prácticamente vino a ser la capital del reino asirio. Y cuando nosotros vemos, eso está íntimamente ligado al pueblo caldeo. Y vemos nosotros cuál era la intención entonces de este hombre, que era la cuarta generación descendiente de Noé. Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra, es decir, toda la humanidad, una sola lengua y unas mismas palabras. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Si usted se da cuenta acá, no es un proyecto nacido del corazón de Dios, sino que es algo que la humanidad está construyendo para sí mismo. ¿Y sabe qué es lo peligroso? Porque lo tremendo es que este hombre iba detrás de un reino que él iba a edificar. Él no estaba interesado en el reino de Dios, él estaba interesado en su reino. Porque dice acá la Biblia, al volverlo a leer, dice la escritura, y encontramos nosotros, hermano, cuando dice aquí, fue el comienzo de su reino, el comienzo de su reino fue Babel. ¿Y qué fue lo que entonces sucedió en Babel? Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y aquí también es otra característica del síndrome Babel. ¿Qué se le llama al síndrome Babel? El síndrome Babel, por ejemplo, es el caso cuando nosotros encontramos a ciertas personas dentro de la iglesia construyendo sus propios reinos. Empiezan ya no a trabajar por el reino, sino construyen sus propios reinos. Y el problema es que ya no hacen nada en relación a Dios, sino que lo hacen en relación a su propia persona. Y quieren que todo gire alrededor de ellos, y ese es un peligro. Y entonces fíjese usted que lo que es tremendo acá es que dicen ellos, hagamos una torre, que la cúspide de esta torre llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Ahora,
yo le digo una cosa es que uno se haga un nombre y otra cosa es que Dios te dé un nombre. Son dos cosas diferentes. Dios le puede dar un nombre a una persona y hacer que ese nombre de esa persona sea un nombre conocido en la tierra. Y eso no es malo porque Dios lo puede hacer. Dios le dijo a Abraham: engrandeceré tu nombre. Dios se lo dijo a Abraham, se lo dijo en Génesis capítulo 17, se lo dice también en Génesis capítulo 12, le dice a Abraham: haré de ti una gran nación. Fíjense que Dios le está diciendo a Abraham: yo haré de ti una gran nación. Es decir, tú no lo harás por ti mismo, tú no construirás un reino para ti mismo, tú no harás nada que vaya en beneficio de tus propios intereses personales, sino que yo voy a hacer que sea levantado un reino. Y entonces el síndrome Babel es un síndrome que tenemos nosotros que ver, porque puede hacer que en un momento dado sea como una enfermedad que se meta dentro del corazón de una persona, pero empiezan a darse ciertos síndromes, ciertas situaciones que van mostrando cómo se llama esa enfermedad. Por ejemplo, cuando un médico está examinando a una persona, regularmente el médico lo que dice es: ¿cuál es la sintomología? ¿Qué ha sentido usted? Y en base a todo lo que le van diciendo, entonces el médico va formando un concepto y decir: la enfermedad que usted tiene es tal enfermedad. Pero cada una de estas cosas que le están afectando, llegan a tomar una conclusión: ¿cuál es el tipo de enfermedad que le pueda estar afectando? Entonces Babel va a dar un sinnúmero de situaciones que en determinado momento, cuando uno las analiza, uno dice: Padre, yo no quiero caminar bajo un espíritu de esta naturaleza. Yo no quiero levantar un reino para mí mismo. Yo no quiero hacerme un nombre por mí mismo. Y fíjese qué tremendo, porque este era un proyecto de rebelión. ¿Cuál era el proyecto de rebelión? Porque dice: hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora pues viene Dios y está viendo lo que la humanidad, prácticamente dirigido en esta oportunidad por Nimrod, cuando usted estudia, fíjese usted que es increíble, porque Nimrod levantó, según los historiadores y según la historia misma, este hombre levantó un templo en medio de esta ciudad llamada Babel, y también en medio de Nínive, porque prácticamente eran ciudades edificadas y construidas por la misma persona. Y en el caso de Nínive, por ejemplo, el dios o la diosa principal era una diosa femenina, y era Istar. Y entonces, que también se le conoce como Semiramis, y se le relaciona como la mujer de Nimrod. Y entonces a esta mujer se le dio la categoría o el nombre de la Madre Dios. O sea, eso de que hay una Madre Dios es prácticamente, hermano, un concepto no nuevo, sino es un concepto muy antiguo. Es tan así que siempre se ha considerado en las diferentes culturas de que prácticamente había una reina de los cielos. Y es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Éfeso, cuando dice la Biblia que en Éfeso había un templo dedicado a la diosa Diana. Aunque eran nombres diferentes según las diferentes culturas, pero realmente el motivo y el concepto era el mismo. Es decir, levantarle un templo a una entidad o deidad femenina que era considerada como la Madre de Dios. Y nosotros hoy en día vemos, hermanos, que hasta el día de hoy hay una religión que le atribuye a una persona y una entidad femenina como la Madre de Dios. Dios realmente no tiene madre. Dios no tiene madre. Él no tiene madre. Dios es Dios. Él es creador de todas las cosas. Y entonces esto es un concepto de culturas que se han venido a través de muchas generaciones. Y cuando Nimrod edificó prácticamente Nínive, pues prácticamente se hizo también un templo. Eso usted lo puede leer a través de la historia. Y que ese templo estaba dedicado a su mujer, y esa era una deidad de adoración principal entre los asirios, entre los ninivitas. Y cuando Dios vio lo que la humanidad estaba haciendo a través de este líder, es tan así que si usted va y estudia en Google y se mete a estudiar, a Nimrod se le da el nombre del primer masón en la tierra. Es tan así que la masonería reconoce a Nimrod como su líder inicial de la masonería. Usted vaya y estudie, y usted se va a encontrar que a Nimrod se le llama el primer masón.
a través de la historia. Vaya y estúdielo y vas a dar cuenta que no le estoy mintiendo. Entonces es considerado como el primer masón. Y cuando Dios vio esto, dice que viene Dios en Génesis 11:8. Dice Dios, hermano, y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pero lamentablemente la humanidad entonces, hermano, empezó a establecerse como esa humanidad que no quiere nada con Dios. Hoy fuimos a hacer un trámite al banco, y entonces la persona que nos atendió hace como unos 4 o 5 meses atrás, él me preguntó: ¿y usted qué se dedica? Yo le dije: yo soy pastor. Y ya le empecé a explicar, y me preguntó: ¿y dónde queda su iglesia? Y le conté. Y entonces me dijo: me interesa, algún día me gustaría ir a su iglesia. Pues te invito, le dije yo, y está en tal lugar. Y hoy que lo volví a ver y me atendió, vengo yo y le dije, ya cuando me estaba despidiendo, ¿y cuándo vas a la iglesia? Y entonces viene y me dice él estas palabras. Me dice, ahorita no estoy interesado. Ahorita estoy interesado solamente en las cosas que tienen que ver con el banco. Entonces yo le dije, bueno, le dije yo, eso es para mí ahorita esto es lo más importante, me debe entender. Y yo le dije, ¿y no te pones a pensar en el momento en que tú tengas que comparecer delante de Dios? Y entonces te vas a dar cuenta que esto que pensabas tú que era más importante, no es lo más importante. Y cuando yo le dije eso, hermano, se puso completamente rojo. Se puso puro camarón, ¿verdad? Se puso rojo de una vez. Entonces yo dije, y entonces Pablo, tú ibas conmigo, ¿va? Entonces nos quedamos viendo, ¿por qué se puso así, va? Entonces yo le dije, ahorita tu prioridad, porque me dijo, mi prioridad ahorita es el banco, y con él estoy comprometido y toda la cosa. Y le dije, bueno, pero un día tú vas a comparecer delante de Cristo, le dije. Y la Biblia dice que toda la humanidad tiene que comparecer. Pues ahí va a ser realmente la razón por la cual deberíamos de estar realmente comprometidos con Dios. La humanidad, lamentablemente, hermano, nosotros podemos ver, y como yo le decía el día domingo, Dios ha amado al hombre, pero lamentablemente el hombre no se ha dejado amar. Dios ha mandado los recursos necesarios para que el hombre sea salvo, pero el hombre no quiere. Entonces encontramos nosotros en este tiempo final, una vez más, una sociedad que no quiere nada con Dios, hermano. Es tan así que nosotros nos estamos encontrando con gente cristiana que ya no quiere nada con Dios. Y eso sí realmente asusta. Eso sí realmente asusta, porque entonces nos estamos nosotros dando cuenta de que hay hijos de Dios, hay gente de Dios, hermana, lavada con la sangre de Cristo. Gente que realmente no podemos decir que no son hijos de Dios, sino que son hijos de Dios, pero que lamentablemente sus corazones, sus almas, sus pensamientos no están ahora buscando, anhelando, sino que quieren tener una vida independiente, una vida autónoma, una vida ya sin Dios, una vida ya sin relación. Y eso no puede ser posible. Ahora, cuando la humanidad cayó en este estado, porque Génesis capítulo 11 nos está mostrando a nosotros como que si fuese ya la parte final de un trato con la humanidad, sin que eso no signifique que Dios no siga trabajando con la humanidad. Dios hasta el día de hoy tiene un propósito con la humanidad, pero hoy Dios está interesado en trabajar con su iglesia. Pero la humanidad, de una u otra manera, sus actitudes y ciertas condiciones no favorables le fueron llevando hasta el punto que cada día se alejaron más y más y más y más de Dios. Decíamos y leía el hermano pastor, el hermano Enrique, bueno, la palabra Nimrod significa rebelde o significa rebelión. Solo ahí con su nombre ya dice mucho que decir, ¿va? Solo con el nombrecito ya lo pone a uno en qué pensar. Pero por ejemplo, cuando el libro de Romanos capítulo 1 nosotros nos muestra cómo Dios trabajó con la humanidad. Romanos 1:26 dice: por esto Dios, es decir, a la humanidad, los entregó a pasiones vergonzosas,
Y fíjese usted cómo fue que la humanidad se fue deteriorando. Porque cómo es que cuando una persona y cuando la humanidad no quiso nada con Dios, pues definitivamente se abrieron un montón de situaciones que no le ayudaron absolutamente en nada. Y aquí hay un pasaje que es difícil, hermano, a veces hasta de predicarlo, porque hay cosas que son bien terribles. Pero ¿por qué la humanidad cayó en esta condición? Porque dice la Biblia que como ellos no quisieron saber nada de Dios, por esto Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas. Y entre las pasiones vergonzosas a las cuales Dios mismo los entregó, dice pues aún sus mujeres, y aquí hay niños esta noche que yo no le puedo explicar a usted, pero no sé si usted puede entender este pasaje de 1:26, porque aún sus mujeres, es decir, las esposas de los varones, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Se explica eso o hay que explicarlo? Sí se explica. Dese cuenta cómo se afectó la relación conyugal, de tal manera que lo que sucedió fue que el hombre cambió el uso natural con lo que es contra naturaleza. Cuando el hombre hizo esto y la mujer permitió que eso se suscitara, al hombre se le abrió entonces un pensamiento. ¿Y cuál fue el pensamiento? La idea que la intimidad sexual ahora la trajo entre hombre y hombre. Porque dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, ya no tener intimidad con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, es decir, hombres con hombres. Hombres con hombres. Pero ¿dónde comenzó el problema? La afectación comenzó en el hecho conyugal del hombre con su mujer. Ahí comenzó el problema. Y cuando el hombre se dio cuenta que podía tener intimidad de la manera que es contra naturaleza, entonces dejaron el uso natural de mujer y lo que hicieron fue que se encendieron en lascivia hombres con hombres. Y hermano, eso lo está diciendo Romanos capítulo 1, verso número 26. Eso no es algo nuevo. Eso es algo, hermano, que viene afectando a la humanidad desde el comienzo, desde el principio. Pero que ahora nosotros nos encontramos en la postrimería de los tiempos finales, nos encontramos nuevamente que ahora esto está siendo legalizado. Nos encontramos ahora, hermano, que hasta legalmente hablando es permisible ahora la unión de dos personas de un mismo sexo. Es legal, no hay ningún problema. La sociedad ya no lo condena porque no es condenable. Pero esto de una u otra manera está afectando la sociedad. Nadie realmente puede decir que esto no afecta a la sociedad. Claro que sí afecta a la sociedad. Son principios establecidos en la palabra del Señor con los cuales la humanidad, hermano, está prácticamente cayendo. Y aquí nosotros nos encontramos entonces con algunas cosas. Por ejemplo, no tengo la cita, pero en Mateo 24, usted recordará que el Señor, por ejemplo, dice en Mateo 24, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé eran días bien difíciles. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, y aquí nosotros vemos, por ejemplo, Génesis capítulo número 6 y verso número 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, es decir, la humanidad empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Fíjese que este es otro pasaje muy escabroso. Entonces dice que vino y la humanidad se empezó a multiplicar. Y entonces, como es entendible, cuando empezaron a nacer, pues también nacieron hijas. Les nacieron a la humanidad, les nacieron hijas. Eso es tan normal, ¿verdad? Que en un matrimonio nazcan hijas. Pero entonces dice la Biblia en Génesis 6:1 que se suscitó una de las situaciones que han sido tan difíciles de poderlas explicar teológicamente, pero que de una u otra manera, aunque hay muchos criterios teológicos, muchos criterios de estudiadores bíblicos, algunos han llegado a la conclusión que esta fue una situación
de las más difíciles de poder entender, de poder explicar, pero que definitivamente dan mucha luz, que es lo que sucedió en los días de Noé. Y entonces en los días de la humanidad, en una humanidad decadente, fíjese que dice la Biblia que viendo los hijos de Dios, estos hijos de Dios no necesariamente se están refiriendo a los hombres, no se está refiriendo a la humanidad, a los humanos, a los hombres. Porque si fuera de los hombres la humanidad, ¿por qué tendría que cambiar el concepto hombres por hijos de Dios? Sino sencillamente que viendo los hombres que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, viendo los hombres viendo que las hijas de los hombres eran hermosas. Fíjese qué tremendo va, porque eso realmente es lo que debe ser natural, ¿verdad? Que nosotros los hijos de los hombres nacidos de la humanidad, pues definitivamente al querer cohabitar, tenemos que cohabitar pues con el sexo opuesto, las hijas, las mujeres nacidas. Pero entonces dice acá en el segundo pasaje, dice la Biblia que viendo los hijos de Dios, y aquí este es uno de los pasajes que son bien escabrosos y difíciles de explicar. ¿Qué hijos de Dios? ¿Qué hijos de Dios? Que vieron a las hijas, a las mujeres nacidas de los hombres. Y entonces dice que cuando vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces muchos historiadores bíblicos han llegado a la conclusión que estos hijos de Dios eran entidades angélicas caídas. Entonces la pregunta que aquí nos hacemos es, bueno, ¿y pueden entidades caídas tener intimidad o poder tener relación con los humanos? Yo le hago una pregunta a usted. Si hoy en día, yo no sé cuántos han oído de entidades espirituales, de íncubos y súcubos. Son entidades espirituales, no son entidades corpóreas, pero que de una u otra manera se hacen evidentes, se hacen manifiestas. Y yo, porque hay niños, no puedo entrar en detalles esta noche, pero algunos pues podrán entender qué significa tener un asalto mientras un varón o una mujer duerme y prácticamente es asediado por un espíritu. Y ese espíritu que la asedia despierta dentro de esa persona, sea hombre o mujer, despierta como que estuviera teniendo una vida sexual. Pero esto es generado a través de espíritus. Y esto, hermano, es bíblico. De esto muchos realmente han sufrido y han tenido que ser ministrados. Porque hay situaciones, ahora yo digo, si esto realmente sucede y son situaciones que se dan en el mundo espiritual, ¿acaso no es posible acá que entidades caídas, porque estas no son entidades sanas, sino que son entidades caídas? Quisiera que fueras al libro de Job, alguien que vaya al libro de Job y lea Job capítulo 1 y verso número 1, por favor. Vamos a Job capítulo 1 y verso número 1, libro de Job. ¿Cómo dice Job 1:1? Libro de Job 1:1. A ver, léelo. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job:
Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron y se presentaron. Escuche esto, aquí está interesante. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Quiere decir que hay hijos de Dios caídos. Esta versión dice: y también se presentó con ellos Satanás. Cuando usted encuentra acá, es importante el hecho de poder considerar de cómo es que estas entidades caídas, cómo pudieron trastocar también a la humanidad. Yo le digo algo, definitivamente el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo final. Yo me recuerdo cuando el doctor Otoniel Ríos, hace más de 20 años atrás, hermano, 25 años atrás, yo me recuerdo cuando el doctor Ríos, en una oportunidad, y esto a nosotros nos dejó sorprendidos, nos empezó a hablar de la clonación. El problema es que en ese momento de la clonación no se oía mayor cosa. Y el doctor Ríos dice: vienen tiempos en los cuales la ciencia va a avanzar tanto que van a empezar las clonaciones. Y él empezó a decir: el tiempo final será un tiempo tan peligroso, porque habrán dentro de la humanidad seres que en forma de humanos no tendrán espíritu, sino que solamente serán prácticamente como hombres que están sobre la faz de la tierra. Y ese tiempo será tan peligroso porque tú no sabes con quién estarás casando a tus hijos y a tus hijas. Y entonces él explicaba muchas situaciones. Por ejemplo, y yo no sé si usted, por ejemplo, ha oído cómo es que realmente operan en el caso de aquellas entidades que vuelven otra vez a la vida, y que hoy en día están tan normales entre los niños, y los niños prácticamente juegan de esto. Los zombies, pues prácticamente son cuerpos, son personas que, habiendo tenido existencia en la tierra, murieron y volvieron otra vez a la vida. Y entonces un día le preguntaban al doctor: ¿y se podrá tomar un cuerpo muerto y volverlo otra vez a la vida y que esté en la tierra operando? Dice: esto no es algo imposible. Esto realmente sucede aún en medio de la brujería más alta. Usted sabe que a veces aún los mismos brujos que han llegado a los niveles más altos de relación con Satanás, ellos mismos se pueden convertir de humanos a animales. Esto no es algo, hermano, que nosotros ignoremos. Y aún dentro de nuestra propia cultura maya, hemos oído nosotros que hay brujos que han hecho esto. Ahora la situación es: ¿cómo lo harán? ¿Cómo harán que ellos, siendo humanos, se puedan convertir y se puedan prácticamente transformar en seres de otra naturaleza? Pero ahora, cuando nosotros analizamos Génesis capítulo número 6, fíjese que es interesante ver, porque dice el versículo número 3 de la siguiente manera: y dijo Dios. Ahora, si el 6:2, por ejemplo, fuera algo que está en el orden de Dios, ¿por qué Dios iba a contender contra la humanidad? No sé si me doy a explicar. ¿Por qué el versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Es decir, yo no me voy a estar peleando con la humanidad. Eso es como cuando, por ejemplo, mire, pues le voy a poner un ejemplo, aunque no quisiera ofender a nadie. Pero por ejemplo, cuando dentro de la casa hay un hijo bien rebelde, y llega el momento en que el padre mismo dice: yo ya no quiero tener problemas con este muchacho, mejor mira, haz tu vida y nosotros ya no nos vamos a meter contigo. Eso es lo que Dios determina acá. Mi espíritu ya no va a contender más para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero entonces aquí sucedió una cosa, porque usted se dio cuenta que Noé vivió 500 años, pero acá nosotros vemos que le quitan años a la humanidad. Y entonces viene Dios y dice: bueno, mire, eso es como por decirle algo.
¿cuál sería la razón que una persona viva 70, 80 años y que nunca esa persona realmente tenga relación con Dios? Y que todos sus años sean años de pecado, de lujuria, de concupiscencia, de borrachera, de maldad, de asalto, de crímenes. Usted se pone a pensar, hermano, en un momento dado, ¿cuál sería la razón de que Dios diga, ¿para qué le voy a dar tanta vida a esta persona si lo único que ha hecho es que con su vida no ha hecho nada bueno? Le he dado años y en lugar de invertir los años en cosas buenas, lo está invirtiendo en cosas malas. Y entonces lo que Dios determinó fue restarle años a los hombres. Y al restarle años a los hombres determinó Dios entonces que sus días serían 120 años. En otro pasaje más adelante nosotros vemos que Dios determina que los años se convierten en 70 años, cuando la humanidad anteriormente vivía hasta 900 años, cuando la humanidad vivía hasta 500 años. Entonces, ¿qué viene Dios? Dice, bueno, le voy a cortar días a la humanidad. Y el verso número 6 y verso número 4, cuando encontramos nosotros acá, dice la Biblia, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Póngase a pensar usted, ¿de dónde nacieron estos gigantes? ¿Cuál fue? ¿De dónde vinieron estos gigantes? ¿Por qué la Biblia habla de estos gigantes? Cuando usted va a esa palabra gigantes, usted va a encontrar que la palabra gigantes en el hebreo es la palabra nefil o nefilim. Y esa palabra significa derribadores. Entonces, fíjese que una de las cosas por las cuales se están viniendo espíritus es que hay espíritus que se han perfeccionado para botar gente. Esa palabra tiene que ver con espíritus que derriban, con espíritus que botan, con espíritus que hacen caer. Y entonces había ya en la tierra una descendencia, hermano, de gigantes, y que su nombre representa derribador. Su nombre también representa patán. Para usted, ¿quién es una persona que es patán? Su nombre significa tirano. Su nombre significa gigante. Y entonces dice que ya había gigantes en la tierra en aquellos días. Y oiga, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, dice que estos hijos de Dios les engendraron a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Y estos hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, que de esa unión de hijos de Dios con las hijas de los hombres nacieron valientes. Y estos valientes, su nombre significa Gibor. Y cuando usted va y usted analiza, porque la palabra Gibor significa poderoso, y cuando nosotros estamos viendo acá en Génesis capítulo número 11, Génesis capítulo 10 dice, y engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces, ¿qué podemos nosotros analizar acá? Que este individuo, lamentablemente, hermano, venía ya dentro de él una simiente, un espíritu que estaba trayendo dentro de él, hermano, una actitud, no la actitud correcta delante de Dios. Y lo que hace este hombre, bajo el mismo nombre de un derribador, de un gigante, de un valiente, de un poderoso, de un tirano, de un patán, lo que hace es empezar a confrontar y a empezar a desafiar a Dios mismo. Entonces la humanidad empezó a vivir situaciones bien difíciles. Por eso yo le decía a usted, ¿por qué necesitamos nosotros hoy en día? La iglesia necesita una administración poderosa del Espíritu Santo. Porque yo creo algo, hermano, hay una corriente preciosa, gloriosa del Espíritu Santo, pero también hay una corriente tremenda de parte del enemigo. Y si yo veo algo, que en todo plan soberano de Dios y todo propósito de Dios, usted va a encontrar que siempre hubo entidades. Y por eso yo le decía a usted el domingo le decía yo esto: ¿quién votó entonces a Luzbel? Porque si todavía no existía el concepto de Satanás y de Satán, ¿quién votó a Luzbel? Porque para nosotros la idea es que Luzbel o Satanás prácticamente, o el diablo, es el personaje que está en contra de Dios y el que hace caer a la gente en pecado.
Pero entonces, si todavía no existía Satanás y todavía Luzbel no se había convertido en el diablo y Satanás, ¿quién realmente votó a Luzbel? Es decir, que ya habían entidades, es decir, que habían situaciones. Es decir, acá a mí me viene algo así a mi corazón y a mi mente, hermano, que yo siempre lo he pensado de una manera muy personal, que cuando Dios creó las diferentes creaciones, Dios también les dio a la creación voluntad para escoger. Yo no creo que Dios, hermano, haya hecho la creación y aún a los ángeles mismos los haya sometido, sino que yo pienso que a cierto nivel les dio también libertad para poder ellos en un momento dado poder entender y tener cierto conocimiento de cierto bien y de cierto mal. Pero sobre todas las cosas les dio la capacidad para poder ellos elegir el servir y amar a Dios. Cuando el Señor a nosotros nos alcanzó, Él no sometió nuestra voluntad, sino que Él lo que hizo fue pedirnos a nosotros nuestro corazón. Pero nosotros tenemos libertad, porque usted y yo podemos determinar voluntariamente amar o no amar a Dios, servir o no servir a Dios, consagrarnos o no consagrarnos. O sea, Dios no quitó la voluntad, sino que Dios lo que hizo fue dejarnos a nosotros nuestra voluntad, para que nosotros entonces, hermanos, determinemos con nuestra voluntad qué hacer, amar o no amar a Dios. Es decir, que Dios no hizo una creación de robot y que Él a su manera y a su antojo nos obligue y Él nos diga: tienes que amarme, tienes que someterte, tienes que vivir para mí en santidad. No, si aún Cristo mismo, cuando vino a la tierra, Cristo mismo vino y dijo: y yo no he venido para hacer mi voluntad, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Eso es una gran verdad. Pero ¿por qué en el Getsemaní le dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? Porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que cuando le determinaron darle un cuerpo a Cristo para que viniera a la tierra, dice: Señor, tú no quisiste ofrendas y holocaustos por el pecado, por lo cual se dice en la palabra: me preparaste cuerpo. Voy pues, Dios, para hacer tu voluntad. Y entonces Dios determinó, Cristo determinó que le dieran un cuerpo humano, un cuerpo semejante al nuestro. Él lo aceptó de su propia voluntad, y en esa voluntad que Él decidió. Ahora, aquí yo llego a algo. Si esto Él lo eligió allá en los cielos, quiere decir que Él todavía no tenía cuerpo humano. Pero Él ya, como dice la Biblia, se entregó por el Espíritu Eterno. Quiere decir que estando Él en la condición, estando Él allá con Dios, siendo Él Dios, hermano, Él prácticamente, no en la naturaleza nuestra, decidió también voluntariamente venir o no venir. Ahora, ¿será que Luzbel, que prácticamente nosotros lo vemos como el querubín grande y protector, lo vemos nosotros majestuosamente el día de su creación? Usted sabe, ha leído Ezequiel capítulo 28, ha leído Isaías también, y entonces nosotros encontramos que era una generación de Dios, era una creación de Dios. Y la Biblia dice: eras perfecto en todos tus caminos. Eras perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿cómo encontraron en él maldad? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué sucedió? Y usted ha leído, no sé si es Isaías capítulo 14, si alguien me ayuda, donde hace 5 declaraciones y dice él: subiré a lo alto, levantaré mi trono junto a las estrellas, seré semejante al Altísimo. Y entonces una de las cosas que se le metió en su corazón es ser semejante al Altísimo. Ahora yo digo, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que realmente pasó para que en un momento dado un ser creado por Dios le llenara su corazón de ambición? 14:14 ¿de qué? De Isaías 14:14, léelo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades?
que a sus presos nunca abrió las cárceles. 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ya dice el 14:14. Entonces, cuando uno lee esto, aparentemente se está refiriendo al rey de Tiro, pero nosotros lo que vemos que es una aplicación que se la están, sí, hermano, que se la están atribuyendo, léelo. Seré semejante al Altísimo. Ahora la pregunta es, ¿quién le puso dentro de su propio corazón esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Luzbel se reveló a Dios? Ahora nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, siendo Dios, ¿por qué Dios dejó que se revelara y por qué Dios no trató con él? Porque acuérdense que también hay un juicio determinado al final. Y entonces aquí yo termino, porque si usted quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación, yo le digo una cosa. ¿Por qué es importante estudiar estos tres grupos? Porque el primer grupo tiene que ver con la humanidad. A partir del capítulo 12, como yo le decía a usted, Dios empieza a trabajar con un hombre llamado Abraham. Y cuando empieza a trabajar con Abraham, pues prácticamente el plan humanidad se termina. Para entonces el Señor empezar a trabajar específicamente con un hombre del cual iba a nacer descendencia para el Señor. Y el Señor le dice, porque a ti y a tu descendencia dará. Y una de las cosas que Dios le dice a Abraham es interesante, porque lo que el Señor se compromete con Abraham, dice la palabra del Señor, acá yo lo leo y aquí yo termino. Entonces esas son las generaciones de Sem. Era de edad de 100 años y engendró a Asfasad 2 años después del diluvio, y vivió Nacor. Y entonces nosotros contamos toda la descendencia acá, hasta que llegamos a un momento donde dice, y después engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas, y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y entonces acá nosotros vemos a un hombre llamado, pues prácticamente que son de las generaciones de Sem. Usted recordará que Sem es otro hijo descendiente de Noé. ¿Sí? Sem, Can y Jafet. Y entonces de la generación de Sem, nosotros pudimos ver la generación del hijo de Can, del hijo de Noé de Can. Miren lo que nació de Can. Vino Canaán y vino prácticamente Cus y vino Nimrod. Pero viene de la generación de Sem. De esa generación Dios también toma, y de esa generación, de ese hijo de Noé, nace lo que es conocido como Abraham. Y entonces nosotros vemos acá, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Usted ahí mira que cambia la historia. Y entonces Dios ahora ya toma a un hombre llamado Abraham, del cual va a ser una gran nación. ¿Cuál va a ser esa gran nación? Israel. Porque de ahí viene entonces Isaac y viene Jacob, a quien Dios le cambia por nombre y le pone por nombre Israel. Y de ahí nacen todas las tribus. Y entonces acá tendría que ser el otro grupo que se llama Israel. Pero ese grupo lo vamos a ver el jueves. Entonces, humanidad, la humanidad necesita a Cristo, hermano. Y yo le digo una cosa, nosotros como hijos de Dios creyentes somos los llamados a llevar el testimonio a la humanidad. Yo creo que Dios ama al hombre, definitivamente Dios ama al hombre. Y Dios tiene un propósito con el hombre y la humanidad. Pero tenemos que entender que el hombre no se puede salvar ahora por sí mismo. ¿Por qué? Porque ya Dios Padre ha dado el modo, la manera, la forma, el propósito a través de quien la humanidad viene a la salvación. Y es solamente a través de su Hijo Jesucristo. O sea, no hay otra forma más. Entonces, ¿cómo es que es el propósito de Dios en este momento? Dios está trabajando una entidad nueva. Y esa entidad nueva con la cual está trabajando hoy, desde hace 2000 años, cuando Él murió en la cruz, a empezar a trabajar con una entidad que se llama la iglesia.
Por eso Él está trabajando con la entidad llamada la iglesia. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Y cada día los que iban siendo salvos iban siendo agregados a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando necesariamente de la iglesia Adonai. Te estoy hablando de la iglesia, cuerpo de Cristo a nivel mundial. Que todos aquellos lavados en la sangre del Cordero y que hemos creído en Cristo y que Cristo prácticamente lo reconocemos como nuestra cabeza, como nuestro Redentor, el que pagó el precio de nuestra salvación. Entonces todos aquellos que se van añadiendo, salvos que se van añadiendo a la entidad llamada la iglesia. Y esa entidad tan preciosa que es usted y que soy yo, el Señor está trabajando en este tiempo. Pero de la misma manera le vuelvo a repetir, creo que así como cuando el enemigo trabajó con la humanidad y también trabajó contra Israel, así también el enemigo está trabajando con una entidad llamada la iglesia. ¿Con qué propósito? Para que la iglesia no alcance, para que la iglesia, hermano, no llegue a ser lo que Cristo, lo que el Padre ha tenido su deseo en su corazón siempre, tener una descendencia para Él, hijos para Él. Pero lo que a mí más me llama la atención y lo que yo estoy muy agradecido es que esa entidad llamada la iglesia, ni las puertas del Hades la podrán destruir. ¿Sabe por qué? Porque esa entidad preciosa ha sido comprada por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Es que denle un aplauso. Esa es la garantía que tenemos. Dos preguntas. ¿Quién quiere hablar? Hermana Araceli, ayúdame, papadito, llevarle allá el micrófono a la hermana. Más bien quiero contar un sueño que tuve anoche que tiene que ver con todo lo que está pasando en la humanidad. Entonces yo anoche soñé que había una serpiente de un tamaño muy grande. Le comentaba a la hermana Delmi que era más grande que el tamaño de la carretera que está aquí, y que esta serpiente entraba a las casas y se comía a familias enteras. Entonces yo veía que mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi cuñada, toda mi familia estábamos en una casa guardándonos de esa serpiente. Y yo veía en el sueño que ningún ser humano podía destruir a esa serpiente. Y nosotros nos guardábamos de la serpiente, y mi cuñado, uno de mis cuñados me dijo en el sueño, tenemos que apurarnos porque la serpiente va a entrar en esta casa. Tenemos que preparar nuestras maletas, dijo, porque nos vamos a ir. Entonces, cuando yo empecé a preparar mi equipaje, pero ese equipaje que yo preparaba era para unos días, porque yo iba a regresar otra vez. Entonces, empecé a preparar mi equipaje y en eso mi cuñado me dijo, tenemos que salir porque ya está entrando aquí. Y bueno, allí acabó mi sueño, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué significa eso que soñé, no? Y platicando con la hermana Delmi, yo le decía, hermana, ¿se da cuenta usted que el enemigo lo que quiere es, voy a decir así, frustrar los planes de Dios con la familia? Porque es en la familia donde el Señor ha destinado que nazcan personas con las cuales Él pueda cumplir sus planes para la humanidad. Y el enemigo quiere que eso desaparezca, que no se pueda concebir. Sí me van a entender, que no se pueda concebir y que por lo tanto no nazcan esas personas que el Señor ha predestinado para salvación de esta humanidad, ¿no? Y pues no puede nacer un nuevo ser, hombre con hombre y mujer con mujer. Y entonces la serpiente se tragaba familias enteras. Pero me llamó la atención que también quería destruir a familias cristianas. Que también todo esto que se está moviendo también va a afectar, o quiere que afecte también aún a la iglesia.
Y lo hemos visto cómo iglesias aún se han levantado a favor de todo esto y que están permitiendo y aún casando en las propias iglesias, ¿no? Y entonces, esto lo soñé todavía anoche y he estado dándole vueltas al sueño y aún a la vez preguntándole al Señor, Señor, dice la palabra del Señor que Noé era un pregonero de justicia. Yo esta semana estuve estudiando el pasaje de Noé y usted ha tocado el pasaje de Noé. Entonces nosotros en esta generación tenemos que ser como Noé, un pregonero de justicia. Y sí nos vamos a encontrar con muchas contradicciones, gente que no nos va a creer, pero estamos llamados a hacer eso. Y que el Señor nos ayude y nos fortalezca, porque realmente yo creo que también en cierta forma, pastor, vamos a ser perseguidos a causa de predicar la verdad. Fíjate que lo que tú decías es una verdad. Cuando nosotros vemos el matrimonio de Adán y Eva, vemos nosotros el matrimonio y familia de Noé, vemos nosotros que le dan una promesa a Abraham y le dicen: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios tiene un propósito grande con las familias. Entonces, una de las señales del tiempo final de los días de Noé es que el Señor también trae un avivamiento familiar, porque así como Noé fue salvo, y dice la palabra que un grupo de 8 personas, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, pues de Dios también está trayendo un avivamiento, pero que Dios guarde la descendencia para que nuestros hijos no sean trastocados. Hermano, vamos a ir introduciéndonos cada vez más y más en este tema, porque si usted se va a dar cuenta, nosotros podemos ver que aún a través de las mismas caricaturas, hermano, empiezan a establecer en el corazón de nuestros hijos conceptos que son diferentes. No es que nosotros seamos místicos, pero nosotros nos tenemos que dar cuenta de cómo es que el mundo con tanta facilidad está metiendo dentro del corazón de la humanidad, y específicamente en el corazón de los hijos de los creyentes. Y una de las cosas que yo creo que es un espíritu que se estará moviendo es el espíritu de rebeldía, porque como nosotros vemos a Nimrod, que su espíritu es rebelión, rebelémonos. Entonces eso es algo que también de alguna manera nosotros vamos a tener que bregar, ¿verdad?, con el espíritu de rebelión, a veces dentro del propio hogar, dentro de la propia familia, dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Vamos a encontrar que de una u otra manera también quiere someternos un espíritu de rebelión. Esto que acaba de comentar la hermana, lo habíamos platicado, de un sueño que tuvo otra persona acerca de la serpiente gigantesca que destruía la ciudad, y que su aguijón venía sobre Adonai y rebotaba, no lograba penetrar. Y yo tuve el otro sueño que te comenté, donde yo veía una serpiente gigantesca destruyendo la ciudad, y veía un buque muy grande que se hundía, y esto pudiera ser un ministerio muy grande. Entonces, en el último año se ha descompuesto más la sociedad. O sea, hace 3 años platicaba con mi esposa, escuchábamos hablar de estas cosas como que fueran a pasar dentro de 15 o 20 años, pero en este último año se ha dado muy rápido, y cada vez el grado de donde la humanidad se está denigrando cada vez crece, porque en España a los niños los hicieron desfilar vestidos, niños como niñas y niñas como niños, para que desde ahorita ellos vayan aceptando que las relaciones homosexuales y lesbianas son normales. Y en Irak se acaba de aprobar una ley donde se aprueba el incesto, o sea, queda autorizado. Irak viene a ser figura de lo que es el pueblo caldeo, ¿no? Entonces, Babilonia. Entonces, Irak está siendo la primera nación que está autorizando las relaciones entre padres e hijos, y esto habla de una descomposición muy rápida que se está dando. Y en los últimos días, predicando en la iglesia acerca del arco iris, que era la señal de Dios, los homosexuales lo habían tomado
y es como una burla, pero también como diciendo, también estamos dentro de ese pacto. Y Dios yo sentía que vienen unos tiempos muy difíciles verdaderamente para la iglesia, donde solamente los que estemos muy metidos o creyendo en el Señor vamos a poder soportar el grado de maldad que viene, porque dice que muchos por causa de la maldad se apartarán del Señor. Entonces vienen tiempos verdaderamente difíciles, pero tiempos ya de meses, donde va a haber persecución. Ya en Estados Unidos golpearon a unos pastores porque protestaron en contra de la ley de los homosexuales. Entonces ya se está dando y va a empeorar para la humanidad. Ciertamente va a levantar Dios, como decías hace rato, una iglesia, un avivamiento, el último avivamiento y un respaldo para la iglesia. Pero entonces la iglesia se va a tener que cobijar, va a tener que luchar por mantenerse. O sea, los miembros de la iglesia vamos a tener que buscar la unidad y estar metidos mañana, tarde y noche. Lo que no hemos hecho otros años, lo vamos a tener que hacer ahora, porque los tiempos que vienen en los próximos meses van a ser verdaderamente muy terroríficos, aún para nuestros propios hijos. Acuérdate que dice 1 Timoteo capítulo 4, si no estoy mal, donde dice: has de saber esto, Timoteo, que los tiempos finales serán tiempos muy difíciles. Y esa palabra muy difíciles significa tiempos donde será muy difícil habitar en la tierra. O sea, tiempos, otra versión dice tiempos muy, pero muy peligrosos. Entonces usted encuentra ahí las características de hecho, ese pasaje, si no estoy mal, dice la conducta de los hombres en el último tiempo. Y entonces muestra, y una de las conductas de los hombres dice que los hijos serán ingratos para con los padres. O sea, habrá ingratitud de parte de los hijos. O sea, los hijos no tendrán agradecimiento ni respeto a sus padres. Y eso es, hermano, nosotros tenemos que analizar, porque si el apóstol Pablo le está diciendo, dice que serán amadores de sí mismos más que de Dios. Dice que serán vanagloriosos, contenciosos, y usted encuentra las características del hombre del tiempo final. Entonces Pablo le dice a Timoteo, y usted recordará que aunque se lo estaba diciendo a Timoteo, es realmente un pasaje para nosotros, porque nosotros estamos viviendo la postrimería de los tiempos finales. O sea, los tiempos finales comenzaron con la venida de Cristo, pero nosotros estamos viviendo la postrimería, o sea, el final de los finales. Cada vez, como decía el hermano Enrique, cada vez los tiempos serán mucho más y más y más peligrosos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues cobijarnos en Dios y dejar que el Señor nos cubra, y nosotros vivir una vida que estemos agradando al Señor. Por eso la palabra de Dios dice: todo aquel que tiene esta promesa puesta en él se santifica y se purifica a sí mismo. Entonces necesitamos nosotros también consagrarnos, o sea, tener nosotros cada quien nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo vamos a vivir nosotros delante del Señor? ¿Una pregunta más? Sí. Volviendo a las entidades de hijos de Dios. Bueno, yo no sabía que esos hijos de Dios eran entidades, pero entidades caídas. Entonces, ahorita que estamos hablando de los tiempos que son malos, como dice la palabra, a mí hay una carga muy grande en mí acerca de precisamente hablando de lo que usted decía, de los íncubos, de los súcubos, que tienen ese poder de materializarse y poseer a la mujer, vamos a decir así, y aún engendrar. Entonces es algo asqueroso si lo vemos fríamente, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que la sangre de Cristo, cómo nos podemos proteger en la oración, etcétera, etcétera, pero hay un peligro porque estamos viendo la homosexualidad, la pedofilia sobre todo. Entonces, proteger a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, porque entonces, como usted acaba de explicar, salen esos poderosos, dijo, pero engendros con esa naturaleza caída.
o sea, hijos de esas entidades. Entonces, estarán caminando por aquí también. Por eso, ¿por qué será que Dios a nosotros nos llama a guardar nuestro lecho conyugal? O sea, si nosotros vamos a detalles un poco más cercanos, nosotros vamos a darnos cuenta por qué siempre Dios, cómo es que se puede preservar, cómo se va a guardar, digamos, en el caso, digamos, de una pareja, es metiéndose dentro del pacto matrimonial. Por eso usted recordará que dice el libro de Corintios, dice que cada hombre tenga pues su mujer y cada mujer tenga su propio hombre, para evitar, y entonces habla acerca de la fornicación, ¿verdad? Yo me he puesto a pensar, ¿por qué es tan condenable la fornicación y el adulterio en la Biblia? Que es también que dice la Biblia, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Como que da a entender que tiene un juicio por aparte. ¿Por qué Dios manda? ¿Por qué Dios llama? ¿Por qué será que el pecado más proclive a donde la humanidad tiende a caer es en el pecado de la inmoralidad sexual o de los problemas sexuales? Entonces la sexualidad en sí mismo no es pecado. El problema es cuando la sexualidad se sale fuera del marco divino, porque la sexualidad fue establecida por Dios, ¿verdad? Pero cuando se sale del marco divino, y fíjense hermanos que cómo es tan importante esto, que aunque una pareja esté casada en el pacto matrimonial, pero si empiezan a tener aberraciones dentro de su propia relación, están ya contaminando su propio, o sea, no es el hecho de estar casados para dar libertad a todo tipo de relación sexual, sino que la Biblia llama a una relación sexual sana. O sea, ni siquiera es el hecho de decir, bueno, estamos casados, sino que es hasta en eso mismo que somos llamados a guardar. ¿Qué significa entonces cuando de una u otra manera se va y se rompe en cuanto a la fidelidad del matrimonio? Por eso la Biblia demanda y la Biblia llama que nosotros no estemos en fornicación, sino que el hombre y la mujer estén legalmente casados. La Biblia demanda de que el hombre que está casado no tenga vida sexual con otra mujer que no sea su esposa, para no caer en adulterio. Pero lamentablemente estos son situaciones y son espíritus que cada día más y más se ven más marcadas en las iglesias. Nosotros estamos sorprendidos de ver cómo ha habido tanta caída de pastores, de ministros, predicadores de la palabra, que han estado cayendo en estas situaciones. Y entonces nosotros decimos, bueno, el tiempo es un tiempo final, y es un tiempo en donde realmente tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque caemos a lo mismo, que no solamente son situaciones motivadas por corazones del hombre caído, sino que ahora ya motivadas a través de influencias de espíritus. Usted sabe que, por ejemplo, que una cosa es que una persona sea tentada en un pecado, y otra cosa es que un pecado ya sea generado por espíritus. Por eso nosotros encontramos después que una actitud se puede convertir en una actitud manejada por espíritus. Y ya vemos nosotros el espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu de maldad. Entonces nosotros ya no lo vemos solamente como actitudes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una persona en un momento dado empieza a caer en ciertas situaciones de prácticas, y esas prácticas se hacen ya algo tan acostumbrado en su propia vida, ya no solamente, no es lo mismo que una persona en un momento dado siendo casada fue tentado y cayó en un adulterio, y volverse de ese adulterio, pedirle perdón a Dios, que quedarse metido dentro de la práctica de adulterio, y que de una u otra manera siempre está cayendo en esta situación, o siempre está fornicando sin que nadie aparentemente se dé cuenta. Pero ya no es solamente un deseo, sino que se convirtió en una situación generada por espíritus. Por eso yo le decía a usted, la Biblia dice que el que se une a una ramera, un espíritu se hace con ella. Eso dice la Biblia, Corintios. Y entonces, cuando hay una relación fuera del matrimonio, no solamente es el hecho de una relación corpórea, sino de una relación espiritual, que entonces la gente queda ligada a situaciones y aún a espíritus. Aún se abren puertas de enfermedades, y dice, pero si esta enfermedad, ¿por qué vino a la casa? Porque el hombre de alguna u otra manera rompió con el cerco de la fidelidad, y cuando cae en infidelidad atrae un espíritu que empieza a dañar su propia casa,
con enfermedades y con situaciones que no saben ni por qué vinieron, pero que en el momento en que se abrió la puerta, porque no es solamente el hecho de vivir una situación de relación o de una tentación o un deseo, sino que son espíritus. Por eso es que la gente que cae en estas situaciones tiene que ser ministrada para romper los espíritus que de una u otra manera le permitieron entrar, y que son espíritus que se quedaron como espíritus dominantes. Nosotros supimos de un hombre de Dios que servía a Dios dentro de su iglesia, pero que de una u otra manera él tenía que salir de su casa porque él trabajaba, y cada semana él tenía que ir a trabajar fuera de donde él estaba. Entonces él era visitador médico, y él acostumbraba a irse a quedar siempre al mismo hotel y comía en el mismo restaurante de ese hotel. Pero había una persona que cada vez que él regresaba cada mes, de alguna manera empezaba a sentir cierto sentimiento por esta persona, pero él nunca hizo algo por quitar eso, sino que cada vez ese sentimiento se hacía, hasta que llegó un día que cuando él llegó a hospedarse a este lugar, en horas de la noche, la persona que trabajaba ahí lo asedió, y él permitió dormir esa noche con esta persona. Cuando él se levantó al día siguiente, se sentía incómodo, y viene la mujer y le deja puesto una nota y le dice: yo soy la misma entidad que boté a Adán. Y entonces la mujer el hombre se sintió tan acusado, porque dice: ¿cómo esta mujer le deja escrito esa nota? Entonces no le dice: soy una mujer, soy la misma entidad que botó a Adán. Y dice que viene el hombre y como estaba acercando el hermano Haroldo, lo fue a buscar y le dijo: apóstol, quiero platicar con usted. Sí, varón. Y entró, y el hombre empezó a llorar y le dijo: quiero que por favor ore por mí. Esto y esto me pasó, no sé, amo a mi esposa, amo a mi familia, amo a mis hijos. Posiblemente hubo situaciones que se dieron, yo abrí el cerco, pero no me siento bien. Y desde el momento que yo leí este papel, yo sentí que un espíritu me agarró, y me siento tan atormentado, me siento tan acusado, que hasta me quiero quitar la vida. Y lo que hizo el hermano fue empezar a orar y a romper. Por eso toda persona que cae en una situación de esta naturaleza tiene que venir a buscar administración, hermano. Tenemos que buscar. ¿Por qué? Para romper, porque si no, este es como un espíritu. Y hay veces que hay espíritus que si nosotros no los sometemos, al tiempo vuelven a aparecer. Usted recordará en la historia de David, dice, y entonces dice: y volvieron otra vez pues los gigantes. Y cuando usted va, que en el caso de Goliat era un hombre, un gigante, que cuando usted lo ve, su espíritu está ligado al mismo versículo cuando dice: y habían gigantes en la tierra. Entonces, como que eran personas que estaban trastocados en sus propias genéticas, y que de alguna manera, siempre el doctor Río dijo: Hitler, yo pienso que era un engendro del enemigo. Entonces hay gente que viene a la tierra en una oportunidad. Estamos ministrando a una persona en Guatemala, y el espíritu inmundo se resistía a irse, hasta que vino el espíritu inmundo, dijo: yo me voy, pero si me autorizan meterme en el cuerpo de Fidel Castro. Entonces imagínese usted cómo las entidades espirituales tienen conocimiento de un montón de situaciones. Y el espíritu inmundo dijo: me voy de este cuerpo, pero si me autorizan y me dan libertad para entrar en el cuerpo de Fidel Castro. Imagínense, o sea, cómo es el mundo espiritual. Estamos ministrando a una persona en Guatemala, cuando en eso el espíritu inmundo empieza a hablar y dice, y empieza a llorar, y dice: esas vestiduras que ustedes tienen, un día también nosotros las tuvimos. Y nosotros quedamos sorprendidos de ver que esas entidades espirituales caídas, al vernos, no nos miraban realmente con las vestiduras que teníamos, sino, hermano, ¿qué nivel de vestiduras tendremos? Que esas entidades dijeron: esas vestiduras que ustedes tienen, un día también nosotros las tuvimos. Entonces, por eso yo creo que nosotros somos llamados en este tiempo a cuidar, porque aparentemente a veces vemos salvación, pero ligado a esto es más que salvación. Es sacerdocio, es reino, es tu vida, es tu familia, son tus hijos. Le decía yo al hermano Enrique o a Efraín, le decía:
necesito la próxima semana reunir a todos los varones de esta casa y quiero pasarles un video y queremos orar por los varones de esta casa. Yo he estado sintiendo algo, que el ataque, aunque es un ataque hacia la mujer, pero el ataque de estos últimos tiempos es un ataque al varón. Es un ataque al varón. Yo he estado viendo por los últimos meses cómo es que se ha venido un ataque al varón. Y no estoy diciendo que tu mujer no puede ser atacada, pero lo que yo estoy viendo es un ataque terrible, fuerte al varón, al varón, al varón, al varón, al varón. Y entonces necesitamos levantar muros y antemuros para cubrir y ministrar nuestra casa. Mire, yo sé que hay preguntas, pero ¿por qué no me deja orar? Póngase sus pies, déjeme orar, por favor. Y el día jueves, hermano, mire, si tiene usted preguntas, por favor, escríbalas. Y vamos a procurar algo que el día jueves nosotros podamos ministrar y aclarar por qué la palabra de Dios dice que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente la Biblia dice por causa de los ángeles. A veces uno se pone a pensar, y yo estaba oyendo de un ministerio que por muchos años estuvo bajo cobertura.